lo que se haga mantiene a las personas en un régimen autoritarista de miedo y de nadar de muertito. Entonces, esto ha afectado gravísimamente la administración pública, al punto de, por ejemplo, en mi caso, estar recibiendo una dirección que se va a convertir en secretaría de personas que están sin qué hacer, la enorme mayoría. O sea, ahora que los estoy entrevistando, me cuentan que todos hacen lo mismo y es bien poquito lo que hace la dirección. O sea, esa dirección fue abandonada, tuvo seis directores en los últimos 6 años. O sea, nadie la cuidó, nadie le dio ningún interés y ahí hay personas, ¿no? Ahí hay personas que teniendo capacidades, teniendo posibilidad de desarrollarse, se quedaron 6 años pues donde estaban, ¿no? O a peor, ¿no? Entonces, esto es como yo lo percibo, es como una depresión política. Pero esa depresión política que yo estoy viendo adentro del aparato y que nunca me imaginé, hace 1 año apenas tomé la decisión de entrar a la política de esta forma. Yo antes estaba pues del otro lado del arrecife, ¿no? Sufriendo gobiernos de la peor manera como activista ambiental, ¿no? Viendo que la vida se nos está escapando, que lo esencial, que es respirar, ¿no? Que es, digamos, el derecho. Es más, o sea, de este derecho ni se hablaba porque no se daba nunca por cuestionado, ¿no? El derecho a respirar. Conocemos los derechos de la Revolución Francesa, ¿no? Que fueron con los que inició realmente el Estado moderno. Libertad, igualdad, fraternidad. Luego tenemos el derecho de propiedad, el derecho a la vida, pero el derecho a respirar apenas lo vamos a tener que colocar en la cartera de primeras exigencias. Y eso nos habla de un fracaso contundente de los gobiernos. Porque si tenemos que pedir, que suplicar, que exigir, que protestar por el derecho a respirar un aire limpio, quiere decir que todo falló. Y en Nuevo León tenemos una situación, en la zona metropolitana muy, muy grave de una extremadamente mala calidad del aire. Y esto no crean que es nada más de qué feo se ve, ¿no? Cuando vamos así rumbo a nuestros trabajos en la mañana y vemos esa bruma horrible, gris, ¿no? Sino que está dentro de nuestros cuerpos, lleva mucho tiempo anidando adentro, alta presión. Si alguno de ustedes padece alta presión, pues les tengo la noticia de que está relacionada con el aire que están respirando. Diabetes, que mucha gente cree que solo está relacionada con los hábitos alimenticios, pues no, está relacionada con el aire que respiramos, muchos tipos de cáncer. Y todo esto son investigaciones que ya están sobre la mesa, son investigaciones académicas, publicadas, indexadas, que sin embargo parece que no existen. O sea, existe incluso ya una correlación de los días de calidad del aire extremadamente mala con un incremento en las muertes súbitas por paros cardiorrespiratorios o asaltos cerebrovasculares, ¿no? O sea, si ustedes han perdido algún ser querido en estos 2 tipos de condiciones, yo los invito, que es muy infortunado, pero a que revisen cómo estuvo la calidad del aire ese día y nos vamos a sorprender. Entonces, es una crisis, es una gravísima crisis que a mí como activista me hablaba de que las personas que estaban tomando decisiones en nuestro nombre no estaban preparadas para defender lo más importante que une a una comunidad política, que es la vida, que es la salud. Si no tenemos salud y no podemos garantizar una igualdad en condiciones ambientales para todas y todos, todo lo demás se ve supeditado, ¿sí? O sea, ¿de qué nos sirve estar empezando una trayectoria empresarial increíble si nos vamos a enfermar y vamos a tener que soltar todo y entrar a un hospital e iniciar un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, son situaciones sumamente dolorosas y graves, pero es extraño que los políticos no hablen de esto. No venían hablando de esto con la seriedad que tiene, ¿no? Y a mí eso siempre me dio muy mala espina, porque entonces, ¿qué es lo importante, no? Entonces, ¿cómo llegamos acá, no? ¿Cómo llegamos a una situación en la que estamos todos desconfiando? En este momento estamos
yo creo, un porcentaje alto de la población que incluso votó por el nuevo gobierno, y quienes incluso no votaron por el nuevo gobierno están otorgando el beneficio de la duda por las cosas que han venido viendo en la transición y en las primeras acciones de esta semana, ¿no? Sí, es verdad, se siente algo que puede ser un nuevo comienzo y ojalá que lo sea, pero yo de una vez les digo que esto va a volver a ser un, un inicio a lo mejor muy explosivo, muy espectacular, pero que se va a ir en picada si cada uno de nosotros no toma su lugar. Porque así como parece ridículo creer en Santa Claus, al día de hoy a cualquiera de nosotros, creer que un gobierno va a resolver la clase de problemas que tenemos encima es igual de inocente, de ingenuo, e incluso podríamos decir una palabra más fuerte, ¿no? O sea, es como hacernos güeyes creyendo que un grupo de 7,000 personas, así contando a todos los policías, van a poder resolver los gravísimos problemas, y les puse el ejemplo del aire, ¿no? Pero podríamos hablar de otros asuntos. Ahorita cómo tenemos las escuelas, por ejemplo, cómo está la educación, cómo está el embarazo, los embarazos fuera totalmente de control en grupos muy vulnerables como los adolescentes, las adicciones en jóvenes, en fin, o sea, ustedes me pueden, como empresarios y empresarias, me pueden hablar de otra cantidad de problemáticas que seguramente ustedes ya percibieron, que dicen, el gobierno cómo, no, o sea, nunca lo ha solucionado esta situación, está muy difícil que lo solucione, ¿no? O sea, como siendo muy bien honestos, dices, híjole, es que, ¿cómo lo van a lograr, no? Entonces, bueno, yo quería... Oye, Fernanda. ¿Alguien iba a hablar? Sí. ¿Alguien comentó algo? Sí, gordita. ¿Alguien comentó algo? ¿Alguien escuché mi nombre, Jimena? ¿No? Ok. Bueno, entonces, miren, este es un momento bien interesante, creo yo, no nada más en Nuevo León, sino en la civilización. Y me voy ahora después de esta como introducción, me voy a ir hacia atrás, mucho, a recordar cómo fue que Homo sapiens logró preservarse frente a otras especies humanas que sucumbieron, ¿no? Y la realidad, lo que los historiadores están como colocando como una teoría que al menos a mí me parece bien sustentada, es que Homo sapiens, a diferencia de las otras especies, podía ficcionizar, o sea, podía creer, encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué llegamos a este planeta? No tenemos idea. O sea, le hemos venido inventando sentido a nuestras vidas al punto de que todos los días salimos corriendo a trabajar y hacemos un millón de cosas, pero todo eso lo hemos venido inventando. Y toda esa sensación de decir, ahora sigue esto, ahora voy a esto, ahora voy a ahorrar, ahora voy a poner aquí mi dinero. Todo eso lo hemos venido inventando para vivir mejor. Y Homo sapiens hace 10 millones de años o 2 millones de años, lo que empezó fue a decir morir, comunidad, familia. A todo esto le fue generando unos significados que no existían. Y esto logró hacer colaboración entre las personas, gracias a que empezó a decir, nosotros somos una familia, nosotros nos protegemos. Cuando pues la idea de familia, como ustedes saben, se ha venido construyendo, ¿verdad? Pero en ese momento no, los hijos eran de todos. No había esta claridad de nosotros somos pareja, ni pensar en matrimonio, ¿verdad? Entonces, todo esto empezó a Homo sapiens a darle un orden y un sentido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esas narrativas, en un principio súper primitivas, le han dado sostén a nuestra civilización. O sea,
gracias a esa manera que tenemos de discursar, de generar realidades, de declarar verdades o de acusar de que esto ya no es verdad, este contrato de verosimilitud que se termina un día, se agotan estas verdades, es una facultad que tenemos los Homo sapiens. Entonces, ahora en este momento yo estoy viendo que si durante cientos de años las cosas parecían funcionar muy bien y todo parecía muy alineado, por ejemplo, la iglesia tenía un enorme poder, los reyes tenían un enorme poder, entonces había una cúpula que era también la fuente de conocimiento y de verdad, y mantenía un orden muy opresor, obviamente, pero mantenía un orden y las bases no tenían posibilidad de interpretar ni cuestionar, porque ni siquiera muchas veces podían decodificar aquellas verdades, o sea, no podían leer, no tenían permiso para leer la Biblia, por ejemplo, o incluso todavía ahora el lenguaje de abogados es súper elitista, ¿no? Y también incluso la ciencia médica, si todos tuviéramos un poco más de información médica, creo que estaríamos muchísimo más preparados para la vida, ¿no? Pero siguen siendo todavía estos cultos de conocimiento, ¿no? Bueno, pero de repente, digamos, yo creo que en el 2010 nos cae un 20 a todos, ¿se acuerdan de este movimiento de los indignados, de Occupy Wall Street? Hubo un cambio en el 2010 muy importante a nivel planetario, en el que nos dimos cuenta que lo que veníamos haciendo no era del todo positivo, ¿no? Y que se estaba generando una deuda y que el 1% de la población estaba acumulando demasiada riqueza, mientras el 99% estaba, no tomaba las decisiones, estaba de observador, estaba viendo la manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, y una clase media, como lo somos todos nosotros que estamos aquí, nos hemos corrompido en el sentido de aprender y normalizar el dolor de otras personas y las injusticias. Y creo que eso es dolorosísimo como mexicana. O sea, ver que en lugar de derechos tengo privilegios, cuando deberían ser simplemente derechos. Si todos tuviéramos los mismos derechos, no me sentiría yo privilegiada, ¿sí? Pero por desgracia, y aquí de nuevo está esta estructura de gobierno que decide pues convertirse más bien en gestores de negocios dentro de una estructura de servicio público. Entonces, pues, sí, Erika, de acuerdo contigo. Entonces, hubo un divorcio enorme entre sociedad civil y gobierno. Hasta hace poco, yo creo, ustedes se acordarán, los veíamos y ahora con el gobierno federal, yo creo que se recupera esto como con desprecio. Son pésimos, son flojos, son el enemigo. En mi caso yo decía, son criminales, son delincuentes, porque pudiendo hacer algo por salvar nuestras vidas, no lo hacen, ¿no? O en lugar de vernos como aliados porque estamos defendiendo espacios naturales que necesita la ciudad, nos persiguen, nos amenazan, el mismo gobierno, ¿no? Con parar nuestras luchas, ¿no? Entonces, tenemos una historia con nuestros gobiernos de adversarios y de enemigos en algunos casos, pero creo que en el más sentido, el más generalizado, de desprecio. Y esta situación generó que un problema se convirtiera en crisis y una crisis se convirtiera en desastre, porque lo que hicimos fue como cruzarnos de brazos y, a ver, te reto a que arregles este desmadre, y conmigo no cuentas, ¿no? Porque eres corrupto y si te toco me contamino y no tengo tiempo, esa es una realidad también, para dejar lo que estoy haciendo, porque veo tu gobierno es un laberinto y si yo voy y me meto me voy a perder y no tengo tiempo de perderme. Entonces, no, ¿sabes qué? Yo en política no me meto nada, yo me dedico a hacer mi negocio, a cuidar a mi familia y bueno, todo lo demás o sea, el aire, la pobreza, todo lo que esas bombas de tiempo que están contando y que sentimos por momentos que están por explotar, pues me las chuto, ¿no? O sea, por la vía quizá de mi capacidad adquisitiva, pues veo la manera de
de no sufrirla tanto, ¿no? Pero estas bombas siguen creciendo y nos van cercando hasta que ya no alcanza el dinero para, digamos, ocultar esta destrucción. No todo el mundo puede vivir en San Pedro, pues, ¿no? No todo el mundo puede vivir en colonias cerradas, que nos generan una sensación de que, las cosas están bien, ¿no? Pero apenas sales, dices, en la torre, ¿no? O sea, cuántos migrantes en la calle, cuántas personas pidiendo dinero en situaciones desesperadas, con alguna discapacidad, en fin. Hace un año, yo venía del activismo, les digo, desde el 2006, claramente, y fui columnista del periódico El Norte 23 años, y me dediqué a inventariar este desastre político, ¿no? A decir, qué mal, qué barbaridad. Muchísimas veces fui al Congreso. Yo en el Congreso del Estado he llorado de la frustración, ¿no? Porque además los políticos los políticos de carrera, pues, muchísimos, son unos vendedores de ilusiones. Entonces, te envuelven, te hacen sentir escuchada, te hacen sentir que se hacen indignaron junto contigo y descansas un poquito en ellos. Y a la hora de las decisiones, a la hora de redactar, a la hora de publicar, pues hacen lo que se les da la gana, ¿no? Te dan la espalda. Entonces, para mí el Congreso es uno de esos lugares en toda nuestra zona metropolitana que me generan más dolor, más enojo, ¿no? Las veces que he estado ahí ha sido horrible, la verdad. Entonces, yo era de las de, no, ahí no me meto porque me contamino, ni un dedo adentro. Yo siempre en el activismo, en la ciudadanía. Pero la verdad es que el Bronco, el gobierno del Bronco, creo que, pues, para todos fue una gran lección, ¿no? Para quienes votaron por él, para quienes se emocionaron, para quienes no votamos por él. O sea, realmente creo que sería un desperdicio que no aprendiéramos la lección de haber creído que un super señor montado en su caballo iba a venir a solucionar tantas cosas que dijo y nosotros íbamos a poder seguir en lo que estábamos. Es ridículo. Y ahora tenemos a un joven que tiene todo el ímpetu y que está diciendo que quiere resolver 1,000,000 de situaciones, 1,000,000 de problemas que los dejó más agravado el gobierno anterior. Y nosotros no podemos volver a cometer el error de verlo fracasar. Porque si tomamos la decisión de quedarnos a observar, lo vamos a ver fracasar. O sea, se los digo con dolor, o sea, porque yo estoy en este gobierno, pero estoy convencida de que nosotros solos vamos a fracasar. Porque si los ciudadanos están esperando a empezar a ver nuestros errores, pues cuenten cuenten del 1 al 10 y van a empezar, ¿me explico? O sea, el asunto es cómo volvemos a entender que los problemas públicos los tenemos que resolver entre todas y todos. Y el gran reto es cómo vamos a generar un orden en una coordinación de voluntades, de talentos, de inteligencias que sobran en esta ciudad para resolver problemas tan graves como, por ejemplo, la crisis hídrica, la crisis de aire, el problema del transporte, entre muchos más, ¿no? O sea, ustedes pueden nombrar el que deseen. Muy bien. Ok. Voy a seguir, gordita. Ok. Esta es la hija de 8 años. ¿Te dejó el gato? Sí. Pásenselo bien. Va. Entonces, hace un año justamente, les decía, después de estar en este encierro COVID, deseando volverme a embarazar, por cierto, yo veía mi ciudad con muchísimo miedo. O sea, yo decía, híjole, ahí vienen las elecciones. Les voy a ser bien franca, espero no herir susceptibilidades, pero cuando yo vi que Clara Luz venía a ser, quería ser gobernadora y cuando vi que tenía un apoyo que se notaba muy, muy fuerte y que parecía en la
pre-campaña, que podía ser gobernadora, ya no pude más. O sea, dije, a ver, no. Después del Bronco, Clara Luz, no voy a poder. O sea, no voy a poder seguir siendo columnista. No puedo porque se nos va la vida, ¿no? ¿Y qué voy a hacer aquí con mi niña de 7 años? Me quiero embarazar. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? Porque para mí el gobierno de Clara Luz, que viene muy cerca de Abel Guerra, digamos, pues iba a ser una continuidad, porque Abel Guerra pues, fue el padrino político de Jaime Rodríguez. Entonces, para mí era así como, no, o sea, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Un gobierno de cuates, un gobierno de puras cuotas, de cuánto te debo, de favores políticos, de negocios inmobiliarios, puro negocio, o sea, no hay bronca con el negocio, pero la política está para resolver problemas públicos, no para hacer negocios. Entonces, no, a ver, o sea, ahí dije, ching, ¿y si me meto? Pero pues para meterme necesito pedirle a un partido político, Yo decía, Dios mío, Jimena, ¿qué te está pasando? ¿Cómo un partido político? Para mí, pues son unos cárteles, ¿no? O sea, yo me acuerdo que alguna vez en una columna lo escribí y me dijo mi editor, Jimena, ¿cárteles? Y yo, sí, si tú revisas la definición de cártel, vas a ver que es fidedigna como se están comportando los partidos políticos hoy. Pero entendí en ese momento. Ahorita, Leonardo, ya que termine, con muchísimo gusto, eres el primero en compartir tu opinión. Ahí ve escribiendo palabritas que no se te olviden. Cuando terminó, cuando asumí esto, dije, pues es que Jimena, no vas a llegar puritana. O sea, este purismo de la sociedad civil, de ver a los horribles gobiernos y a los partidos, pues si le vas a entrar, pues vas a justamente a perder ese halo de pureza ciudadana y vas a volverte parte de, ¿no? Echándole todos los kilos, cuidando tus principios, pero vas a entrar. Y para entrar hay que entrarle, ¿no? Y entonces me costó mucho trabajo, pero busqué al dirigente de un partido político y le dije, quiero ser candidata al Congreso. Y me dijeron, ok, tú, sí, quiero ver si soy útil en la función pública. Tengo esa duda y lo que yo estoy viendo es de que nada más veo que no son útiles las demás personas y yo quiero solucionar problemas y quiero ver si puedo aportar. Y lo bonito de esta historia es que me dijeron, pásale, entra, a ver. Y que me dijeron, ok, toma tu candidatura. Y que me dijeron, no quieres estar con el logo nuestro, no quieres usar nuestros colores, no los uses. No quieres participar de esto, no participes. Independiente, órale, vas, ¿no? Me dieron una confianza que la verdad no esperaba. Yo estaba pues con mucho miedo de tener momentos espantosos de crisis personal, entre presiones y de que haz esto, que no me agradara, pero pues tener lo que hacer y cómo negociar, no tuve ningún problema de estos en el Movimiento Ciudadano, en ningún momento. Nadie me dijo en ningún momento algo que yo considerara, uy, esto es controvertido o es polémico. No. Lo loco es que ahora me hayan invitado al gabinete, sabiendo, o sea, yo digo, yo no puedo desconfiar de este gobierno, porque yo tuve muchos problemas públicos, discusiones públicas, no con Samuel García persona, sino con Samuel García senador, públicos. Yo discutí con él, yo lo señalé, yo me vi con él en reuniones privadas y acordamos que estábamos en total desacuerdo. Y aún así me invitó a su gabinete. Entonces, es como esto de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Para mí es como decir, yo lo único que puedo es creer en este gobierno porque está invitando a una persona que no va, o sea, no voy a poner en riesgo mi prestigio en este momento, no lo voy a hacer. Y me atrevo y a Samuel García senador le hice pasar momentos muy incómodos y me invitó a su gabinete. Entonces, bueno,
en esta tercera parte de esta primer saque para entrar en diálogo, quiero decirles que hay narrativas bien importantes que hay que generar y que las más poderosas son las que vienen de colectivos y de redes. Y ustedes ya son una red. Ustedes son una red que platicaba yo con Ricardo, que no se ha metido en política, y yo creo que por lo mismo que yo no me metí en política, por desconfianza, por temor, por cómo lo ves, porque no, se van a venir contra nosotros y nos van a revisar, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué no genera una campaña propia? Pensando en un problema que a ustedes les provoque preocupación y que le quieran entrar. O sea, que a lo mejor sea un problema que a ustedes como grupo les afecta, o bien no necesariamente como grupo, sino como parte de la sociedad, en la que sea importante, por ejemplo, lo del aire, ¿no? Yo los estoy provoque y provoque con el aire. Aquí tengo a una persona que me está poniendo mucha atención. Yo les estoy provoque y provoque con el aire, porque creo que todavía no se ha escuchado la voz, por ejemplo, de colectivos como el de ustedes, de empresarias y empresarios, mercadólogos, mercadólogas, que traigan esta preocupación como gremio. O sea, las preocupaciones de gremios tienen mucho que ver con los gremios, pero como que se encapsulan ahí y no le entran a temas públicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no crisis hídrica? ¿Por qué no? Yo con muchísimo gusto los puedo acercar a personas expertas para que les planteen la problemática y ustedes puedan generar narrativas para hablar con la sociedad y provocar reflexiones. Porque aquí en Nuevo León hacemos política empresarial. Ahorita me platicas, Maribel. Aquí tenemos un problema, yo creo muy, muy grave, de criticar mucho en espacios privados, de conversar, de discutir en lo privado, pero necesitamos discutir en lo público y asumir que somos entidades políticas y ustedes están haciendo política. Pero yo pensaría, estamos esperando que el gobierno genere una campaña de concientización. ¿Por qué no que la genere DEM? Y que el gobierno diga, wow, qué increíble campaña, nos sumamos. Por ejemplo, el tema hídrico, ustedes saben, es una bomba de tiempo, es otra. El asunto de haber perdido suelo vegetal de manera así sistemática y desaforada, o sea, es decir, estamos cubiertos de concreto, de asfalto, perdimos la capacidad de nuestra tierra de absorción, de fertilidad, de captación de dióxido de carbono. ¿Por qué no hablar de eso, no? ¿Por qué no explicar por qué estamos como estamos? En un video, en una campaña, con un eslogan. ¿Por qué no provocaciones? Porque si no provocamos esas reflexiones, no vamos a participar. No nos vamos a sentir parte, no nos vamos a sentir en un problema y vamos a seguir inventariando gobiernos fracasados. Entonces, bueno, voy a parar aquí para que ustedes me comenten. Ya hay varias personas que vi por ahí que querían comentar y ahorita si quieren vuelvo a dar un comentario final, pero pues ahora me gustaría escucharles. Creo que Leonardo había levantado su mano varias veces y por ahí también Maribel. No sé si quieran encender su micrófono. Sí, no, si me lo permites. Jimena, ¿me escuchas? Sí. Pues mira, los planteamientos que nos haces, bueno, por lo menos yo estoy consciente de muchos de ellos, pero no sabía qué tan grave estaba la cosa. Mi pregunta es, ¿quién en este momento está haciendo algo para resolver todos esos problemas que tú sepas? Y si hay soluciones, porque pues problemas hay muchísimos, pero ¿quién los está agarrando? Esa es mi pregunta, si tú sabes de algo de eso. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil
de acuerdo al problema. Sí. Te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, si hablamos, hace 2 días me reuní con personas que están protegiendo derechos de los animales, ¿no? Bueno, ustedes saben, tenemos 1,5 millones de gatos callejeros y 1 millón de perros callejeros, que pues son problemas de salud pública, no nada más es pobrecito perrito. Entonces, ese es un problema público y hay organizaciones y personas independientes que están trabajando ese tema, ¿no? Y el gobierno lo está trabajando de manera pues muy tímida. Por eso justo hice esta reunión con Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador, y estas organizaciones para empezar a generar alianzas con gobierno. En fin, pero el tema que tú, no soy experta en todos los temas, ni tengo el mapa de todos los problemas, pero los problemas ambientales sí los conozco y conozco a mucha gente que está ofreciendo voluntariamente su energía, ¿no? Y algunas con gran éxito, ¿no? Que realmente exigen de una manera muy inteligente a los gobiernos y los ponen a trabajar. Yo espero desde la Secretaría de Participación Ciudadana generar justo eso, ¿no? O sea, presionar a los gobiernos con la cercanía de la ciudadanía. O sea, colocar a ciudadanos muy, muy cerca, que exijan, que observen, que auditen, que exijan rendición de cuentas, que participen en la definición de los problemas y en las soluciones, para que los gobiernos se sientan, por un lado, acompañados, pero por el otro, vigilados. Y yo creo que eso puede ser una fórmula que nos ha venido faltando para que los gobiernos trabajen al máximo su capacidad y que nosotros participemos también. Entonces, sí hay organizaciones. Yo veo, por ejemplo, en algunos grupos de empresarios, también hay algunas campañas, ¿no? DEM creo que no ha hecho hasta ahora una campaña de esta naturaleza. Cuéntenme. Si quieres, Maribel, toma el micrófono y cuéntanos. Gracias, Jimena. Muy interesantes tus comentarios que realmente nos permiten una reflexión profunda sobre lo que está pasando y lo que está sucediendo, y como claramente lo comentas, ¿verdad? No es lo mismo estar de actores que espectadores. Aquí quiero comentarte que desde mi punto de vista política es hacer el bien y buscar el bien común. Si bien nuestra asociación, nuestro organismo empresarial se basa mucho en lograr el desarrollo personal, profesional y de negocios de los socios, generar esas alianzas y hacer ese tipo de estrategias, pero es más que nada política empresarial. Yo creo que sí nos falta sumarnos a lo que son las necesidades ahora sí que de la ciudadanía, de nuestra comunidad, y fortalecer más nuestro liderazgo comprometido con la comunidad. Y efectivamente, perdón, me metí. Yo creo que la participación que cada uno de nosotros puede tener, debería incluso puede ser una campaña que nada más visibilice datos, información, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes no tienen la solución a los problemas, pero ¿qué tal, por ejemplo, colocar cuántas horas se tarda una persona promedio en esta ciudad moviéndose en camión? Es totalmente injusto, es injusto. Entonces, colocar esos datos, ¿no? En lugares que llamen la atención, ¿no? Colocar datos, información, el Consejo Nuevo León. Ahí hay una cantidad de datos espeluznantes que no han tenido visibilidad. También cómo vamos, la plataforma Cómo Vamos, genera muchos datos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público, 9 de cada 10 mujeres que se mueven en transporte público reportan haber sido acosadas. Y los acosos que sufren estas mujeres, ustedes no se los pueden imaginar. Son realmente violentos, horribles. Hay un reporte de ONU Mujeres que habla particularmente de este asunto. ¿Por qué no colocar estas cifras o estos testimonios de repente, ¿no? Ustedes, perdónenme que se los diga, pero una práctica muy común es que muchos usuarios eyaculen sobre las mujeres en el transporte público. ¿Ustedes se pueden imaginar esto? O sea, es obsceno, no tiene palabras. Es demasiado común. Entonces, imagínense ustedes
el sufrimiento, el miedo, la indignación que viaja en estos camiones en el metro todos los días sin ser visto. ¿Por qué no visibilizarlo? O sea, ustedes decidan, ¿no? ¿Qué tema, no? Pero yo les puedo ayudar con mucho gusto a compartirles datos, si es que los tengo, para que problematicen la cuestión y veamos la manera de que campaña más visible, más exitosa. Hola, hola. ¿Sí? Hola. Ay, no sé quién. Hola, buenas noches, Jimena. Buenas noches y buenas noches. Hola, María. Hola. A respecto de lo que compartes, te comento que en efecto varios colegas de aquí conocen este informe de ONU Mujeres. De hecho, yo soy consejera actualmente dentro de ONU Mujeres México y fui parte de ese estudio que se hicieron que se hizo aquí en Monterrey. Estuve colaborando. Tenemos varias asociaciones regias colaborando en este estudio desde inicio a fin. Nosotros, Mentor igual Monterrey fue parte de ello. Y en efecto, estamos conscientes de esa problemática enorme, enorme. Celebro saber que tú eres consciente de ello. Y sí urge a nivel gobierno, a nivel transporte, a nivel privado y a nivel sociedad concientizarnos. Entonces aquí es interesante cómo y qué podemos hacer. De hecho, desde las asociaciones que no tienen toda la metodología para abordar la problemática, como también que en su momento pues, no han sido 100% escuchadas desde las plataformas de gobierno que tienen la toma de decisión para incidir, como también desde el sector privado que tienen quienes tienen la toma de decisión para incidir en sus políticas internas. Entonces, bueno, tocando ese tema en el que yo estoy personal y profesionalmente bastante involucrada, decirte que habemos aquí aliados para poder hacer frente a ello y que de manera personal y profesional pues me encantaría hacer, porque no solo es la parte de que se asusten a las mujeres o se les hagan daño, sino también todo lo que conlleva para que cambien sus estilos de vida. De hecho, muchas perdieron trabajo tienen que ser acompañadas de papá o de mamá o del hermano para poder tomar el camión, o desde dejar de trabajar por esos hechos de violencia que suceden. Entonces, sí hay mucho por hacer, estamos sensibilizados y al menos en lo que respecta por el grupo y por nosotros y por mí, pues decir que estamos con toda la disponibilidad de hacer algo al respecto. Pues qué buena onda, María, que estás aquí. No, lo que yo estoy diciendo es que no se esperen, háganlo. O sea, tú, por ejemplo, que estás tan vinculada a este tema, pues proponles aquí a ADEM que se lancen. O sea, lo que yo quisiera es que como que el gobierno se sintiera sorprendido, ¿no? Y la sociedad civil también. Sí intentamos redes como las de ustedes. Fíjate que sí intentamos y nos reunimos con varios en su momento candidatos. No pudimos... no se pudo hacer agenda, en este caso con el ganador, que es Samuel, no nos pudo recibir, una lástima, pero pues nunca es tarde para poder ver y proponer, porque sí estuvimos juntándonos con diferentes candidatos de diferentes colores, justamente para llevar esta agenda en el centro. Y sí, justo con Ricardo es uno de los temas de que hemos hablado, de que el tema de inclusión es muy, muy importante, visibilizar y hacer algo al respecto, pero estamos en ello. Y digo, también, por otro lado, tema aparte, ¿verdad? También he sido en el Consejo de San Pedro, ciudadano de San Pedro. Entonces, pues bueno, sí, coincido contigo, hay que actuar, hay que hacer. Y si a través de ti se pueden abrir las puertas para llegar directamente a quienes toman las decisiones, pues estaremos felices de tocártelas. Muy bien. Muy bien, pues los dejo con esta provocación. Les agradezco mucho su tiempo, la invitación, Ricardo. Finalmente ya se logró. Hace rato que estaba llorando y llorando mi bebé y yo decía, ay, no puede ser, ¿cómo le voy a hacer? Afortunadamente, Divina María me dio chance de poder platicar con ustedes y pues estoy a sus órdenes ahora ahí en la Secretaría de Participación Ciudadana. El rol de esa secretaría va a ser justo acompañar a las dependencias a que generen política pública lo más eficientemente posible, ¿no? Y esto tiene que ver con invitar a la ciudadanía y a los expertos y expertas
a que sean parte de la definición de los problemas y del diseño de las soluciones. Si el gobierno sigue haciendo las cosas en sus oficinas cerradas, vamos a fracasar. Entonces, esa es parte de mi trabajo. Entonces, algún problema, por ejemplo, del que ustedes sean expertos y expertas, no duden en buscarme. Si se sienten aludidos por alguna de las convocatorias que vamos a realizar, abiertas o a expertos, por favor levanten su mano y participen. Y anímense a hacer sus propias campañas como DEM. Sorprendan a la sociedad con sus campañas, ¿no? Con sus preocupaciones como grupo, como red, ¿no? Sería súper lindo verlo de repente, ver una de sus campañas ya circulando por ahí, provocando reflexiones. Muchas gracias. Al contrario, Jimena, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho tu tiempo. Sabemos que pues ahora empiezas una responsabilidad diferente y bueno, ya empezaste otra que traes cargando ahí. Tu tiempo es oro y te agradecemos mucho. Yo en lo personal te agradezco mucho tu participación. Yo creo que el reto grande, tanto de gobierno como de sociedad, es poder trabajar juntos y esa es tu chamba, esa va a ser tu tarea, ¿no? Así lo entiendo. Finalmente, durante mucho tiempo, durante muchos años, la participación ciudadana parece que le estorba a algunos gobernantes. Entonces, pues vamos a tratar de poder participar de alguna forma que pueda servir, no al gobierno y a lo mejor no a nosotros, pero sí a la sociedad. ¿Verdad? Correcto. Pero bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. 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 Luego. Gracias. Hasta luego.